Recordemos que existe esta herramienta financiera que es utilizar el dinero de otros y en este caso el de los bancos. Yo no tengo ni siquiera un crédito ni vida crediticia en los Estados Unidos. ¿De verdad a mí un banco americano me puede prestar dinero? El banco normalmente les va a prestar a las personas hasta el 70%, en algunos casos el 75%. Okay, básicamente el banco va a ser socio de ustedes. Ustedes van a comprar un inmueble, yo voy a ser el socio de ustedes en un 60 o un 70%. De que el banco va a ser tu aliado y también entra a estudiar el título y entra a estudiar la propiedad y te da la tranquilidad de que estás haciendo un buen negocio. Ahí fue donde el cliente decidió apalancarse. Hay que asesorarse de un realtor o un inmobiliario que tenga experiencia en esto. Un día, una entrevista, muy poquita información para saber cuál es tu capacidad de endeudamiento y cuál es la capacidad de compra que tienes a través de crédito en los Estados Unidos para tomar una decisión por cualquiera de las muy buenas oportunidades que te ofrecemos aquí en Mendoza Group. Simplemente venden su inmueble, obtienen su valorización o plusvalía, le dan la vuelta al dinero y compran otro inmueble más nuevo. Cuando comprar un inmueble, hacían cola y se vendía por subasta. Entonces uno hacía una subasta. ¿Cuánto vale la casa? 350,000 y el de atrás decía, yo le doy 400, yo le doy 425, listo, se lo llevó el de 425 y le hacían firmar un adendum además diciéndole, el avalúo no va a llegar, no importa, yo la compraba a 425. Bienvenidos a este exitoso webinar en donde Mendoza Group se une con Q Capital para abordar uno de los temas más cruciales en las inversiones inmobiliarias internacionales, que es el financiamiento hipotecario para extranjeros acá en los Estados Unidos. Y hoy vamos a aprender no solo cómo financiarnos, sino también cómo lograr que ese financiamiento sea convertido en una estrategia y una herramienta crucial para aumentar los rendimientos de tus inversiones. Soy Claudia Mendoza y soy cofundadora de Mendoza Group. Llevo más de 7 años apoyando inversionistas a través de nuestro método C30 y hoy nos acompaña también otro cofundador de Mendoza Group, Diego Jiménez. Hola Claudia, muchas gracias. Pues bueno, voy a empezar con el primer mensaje para nuestros queridos inversionistas, y es que cuando estén ustedes frente a una excelente opción de inversión como las que tenemos disponibles para ustedes aquí en Mendoza Group, pues el dinero nunca va a ser un problema. Es una falsa creencia que tenemos, pero recordemos que existe esta herramienta financiera que es utilizar el dinero de otros. Y en este caso, el de los bancos. Entonces, hagamos uso de esa herramienta y de eso se trata este webinar, cómo poder apalancarnos en el dinero del banco para exponenciar tus utilidades. Y para eso estamos hoy con Andrés Rivera, quien es representante de Q Capital, que es tu banco aliado para las inversiones en los Estados Unidos. Bienvenido, Andrés. Cuéntanos un poco sobre Q Capital y tu experiencia con los créditos hipotecarios. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Diego, Claudia, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Q Capital Group, nosotros somos un banco americano. Básicamente nos dedicamos a todo lo que es la estructuración de préstamos hipotecarios para inversionistas que estén comprando finca raíz, invirtiendo en finca raíz en la Florida, Texas, Colorado, Nueva York y California. Tenemos la misma licencia que cualquier banco que la gente conozca, Wells Fargo, Citibank, Chase, tenemos exactamente la misma licencia. Los headquarters o la oficina principal está en la ciudad de Aventura, ahí en Florida, y somos de los pocos que tenemos oficinas en toda la región de Latinoamérica. Estamos en México, estamos en Buenos Aires, Argentina, estamos en Perú, estamos en Colombia, estamos en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Entonces eso es para que la gente sepa que tienen acceso directo a una persona, no solamente en un webinar, un Zoom, sino en cualquier país que se encuentre, tienen acceso directo a nuestras oficinas. El banco está hace 17 años funcionando, somos preferred lenders de la gran mayoría de proyectos que están en Miami hoy en preconstrucción y también proyectos que van a estar listos en pocos meses. Somos preferred lenders, eso significa que ustedes van a estar trabajando con gente que sabe de este tema. Mi nombre es Andrés Rivera. Yo trabajo en esto desde el año 1998, ya voy a cumplir 26 años en lo que es la industria hipotecaria. Entonces aquí estoy para lo que necesiten, para aclarar preguntas y para hacerles saber a todas las personas lo fácil que es sacar un financiamiento o apalancarse en la compra de un bien inmueble en los Estados Unidos. Y precisamente, Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Precisamente con eso queremos arrancar con una de las preguntas más recurrentes por parte de los inversionistas. Yo no tengo ni siquiera un crédito ni vida crediticia en los Estados Unidos. ¿De verdad a mí un banco americano me puede prestar dinero? Básicamente nosotros lo que hacemos, y que lo hacemos en conjunto con ustedes, es viajar por toda Latinoamérica para enseñarle a las personas lo fácil que es sacar un financiamiento. Todo el mundo tiene esa creencia, que no tengo un reporte de crédito, no tengo ni siquiera una tarjeta de crédito en los Estados Unidos, nunca he ido a los Estados Unidos, ¿cómo voy a tener acceso a un banco americano? Es muy sencillo. Al ser un banco americano,
el inmueble va a ser la garantía, ¿correcto? Entonces no, al banco no le interesan los inmuebles o los activos que ustedes tengan en sus países de origen, porque el banco no tiene potestad sobre esos activos, solamente tiene potestad sobre lo que ustedes están invirtiendo en los Estados Unidos. Entonces lo único que se requiere para obtener las mejores tasas es que ustedes tengan el dinero y que tengan los ingresos y un pasaporte y una visa para poder ir a mirar su inversión. Eso es lo único que nosotros necesitamos para empezar ya un proceso hipotecario en los Estados Unidos. Y de ese dinero que tú dices, ¿cuánto realmente requiere el inversionista? No es el 100% del valor de la propiedad, ahí se puede empezar a apalancar. El banco normalmente les va a prestar a las personas hasta el 70%, en algunos casos el 75% en casas. En departamentos o apartamentos les van a prestar al 65% y en algunos casos hasta el 70%. Eso quiere decir que el dinero que deben demostrar es básicamente el down payment o la cuota inicial o el enganche o el pie, como lo llamen en sus países, que va a ser en el caso de las casas el 30 o 25%, en el caso de los departamentos va a ser el 30 o el 35 o el 30%. Esos son los dineros que ustedes deben demostrar. Y lo segundo que deben demostrar pues son los ingresos suficientes para el repago de esa deuda hipotecaria. Entonces eso sí funciona muy parecido a los países de nosotros. Básicamente tenemos que demostrar 3 veces lo que va a quedar la cuota hipotecaria. Si la cuota hipotecaria queda, por darte un ejemplo, en $2,000, tenemos que demostrar que nos ganamos $6,000. ¿Eso cómo se demuestra? Fácilmente con una carta a un contador, o cosa importante, no les vamos a pedir declaraciones de impuestos de sus países, ni reportes de crédito en sus países si han pagado el celular, si han pagado el agua, nada de eso. Simplemente una carta a un contador que nos muestra a nosotros los ingresos que ustedes tengan mensuales y en el caso si son empleados, pues simplemente la carta de un empleador donde demuestre donde nos haga saber los ingresos mensuales que ustedes tienen. Con eso ya ustedes tienen acceso a un crédito en los Estados Unidos. Bueno, pues suena bastante fácil lo que nos cuentas. Tal vez ahorita te pediría entrar un poquito más en detalle en esos factores, los factores más importantes que el banco va a estar mirando cuando se va a evaluar esa solicitud de préstamo por parte de un inversionista extranjero. Mencionaste algunas, pero si puedes entrar un poquito más en detalle para nuestra audiencia. Ok, básicamente el banco va a ser socio de ustedes. Ustedes van a comprar un inmueble, yo voy a ser el socio de ustedes en un 60 o un 70%. Entonces, lo primero que hace el banco, como les decía, es que ustedes me demuestren los ingresos y los dineros. Pero otra cosa importante que se fija el banco son las características del inmueble. Si es un inmueble, si es una casa, si es un departamento, si permite rentas cortas, si permite Airbnb, si es un condotel, dependiendo también de las características del inmueble, va a depender los términos del préstamo. Y segundo, el historial que tenga ese inmueble. Entonces, te voy a hablar, por ejemplo, en usados. En usados, al ser el banco el socio, el banco va a mirar toda la tradición de ese usado, que no tenga demandas, que no tenga embargos, en cuanto está la administración, que la asociación tenga un fondo pues bueno en dinero para cualquier daño que pueda ocurrir en usados. En nuevos no es necesario porque es nuevo. Entonces el banco hace un análisis, además no solo es prestar el dinero, hace un análisis de la propiedad en la cual va a poner su dinero el banco, cosa que no pasa si ustedes no se apalancan, porque si ustedes no se apalancan, pues no va a haber un banco porque lo van a pagar en efectivo, entonces les va a tocar contratar un abogado que haga un estudio muy minucioso que normalmente no se hace. Y con el banco ustedes garantizan que lo que ustedes están comprando pues está libre y está pues limpio de cualquier problema que puedan tener. Eso es bien importante que la gente también sepa. Eso me da risa porque la otra vez estaba con un cliente peruano y él quería comprar en efectivo y mostrándole yo las bondades de apalancarse en el banco, ese dolor que acabas tú de mencionar, de que el banco va a ser tu aliado y también entra a estudiar el título y entra a estudiar la propiedad y te da la tranquilidad de que estás haciendo un buen negocio, ahí fue donde el cliente decidió apalancarse. Obviamente después descubrió el beneficio que tiene apalancarse, ¿no? Como estrategia también para los rendimientos, pero ese punto fue el que hizo que él tomara la decisión de tener un financiamiento. Claro, y hay muchos ejemplos. Un señor consiguió una muy buena oportunidad en Williams Island en Aventura, buenísima. Entonces el señor no quiso tomar un financiamiento. El señor cerró porque el precio era muy bueno. Y después de que cerró y ya escrituró su apartamento, nadie le dijo que tenía un special assessment como de $70,000. Wow. Entonces que se lo iban a cobrar mensualmente durante 4 o 5 años. Cuando usa un banco, el banco ya de entrada sabe que eso va a existir porque es lo primero que hace. ¿Cómo está la asociación? Hay special assessment. Entonces el señor compró su apartamento, lo está tratando de refinanciar y no ha sido fácil por ese factor, porque el banco lo ve muy riesgoso que el día de mañana el no repago de una deuda, el banco retome el inmueble para vender un inmueble con un special assessment de 5 años de $70,000 a $80,000, pues va a ser muy complicado. Entonces, todos esos factores son los que hay que tener en cuenta,
cuando uno va a comprar un inmueble. Y eso simplemente se resume en dos palabras. Hay que asesorarse de un realtor o un inmobiliario que tenga experiencia en esto. Ustedes más que nadie saben que realtors hay, por ahí estuve, la otra vez me dijeron una estadística como 60,000 realtors, una locura, pero de los 60,000 realmente salen el primer año del mercado 40,000 o 45,000 porque no tienen ni idea y al final quedan como 2,000 o 1,000 nomás que saben de este tema. Entonces tienen que asesorarse muy bien de realtors que tengan experiencia en el mercado y tienen que asesorarse muy bien también con una compañía de financiamiento que sea además especialista en extranjeros. De acuerdo, y eso se evita muchos problemas. Son lo que ustedes han visto en todos los webinars, los 5 requisitos, lo que llaman... Bueno, Andrés, muy claro. Mira, ahora si podemos entrar un poquito más en detalle, ¿cuáles son esos requisitos básicos, documentos que un inversionista extranjero requiere para calificar para un crédito aquí en los Estados Unidos y particularmente en la Florida? Bueno, básicamente son 5 documentos para comenzar el proceso. Primer documento, fotocopia de pasaporte y visa. La visa puede ser visa inversionista o la B1, B2 que tenemos todos para viajar. Si son comunitarios, que hay muchos que son ciudadanos comunitarios de Europa, entonces pues no necesitan visa, sino se emite un certificado que llama el ESTA. Entonces el pasaporte y el ESTA si son comunitarios o el pasaporte y la visa, países que necesitan visa. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, lo que yo les decía, una carta del contador certificado donde demuestre los ingresos. Tercero, una referencia bancaria de su país de origen donde están viviendo, porque el banco necesita certificar que ustedes tienen un vínculo bancario o comercial con un banco de su país. Ese es el tercero. El cuarto simplemente es llenar una aplicación y el quinto es el banco necesita certificar que ustedes realmente son extranjeros y residen fuera del territorio americano. Entonces para eso van a conseguir un recibo de agua, luz, teléfono, celular que llegue a la casa donde ustedes viven para que el banco certifique donde ustedes viven y que son extranjeros. Esos son los únicos documentos que se necesitan para comenzar el proceso de crédito. Excelente, Andrés. Mira, y ahora la pregunta que tengo es para claridad de nuestros inversionistas. Si nos puedes contar un poco de las fases de ese crédito, porque ahorita tenemos unas oportunidades muy buenas de inversión para los que tomen acción antes de que termine el año. Y nosotros siempre le decimos al cliente, precalifícate para que puedas saber y con toda seguridad ya cuál es la disponibilidad de crédito que tienes, de tal manera que puedes hacerte a una de estas opciones, grandes opciones de inversión que tenemos en este momento para la audiencia. Y después la parte final, ya cuando se otorga el crédito definitivo. Entonces, básicamente el proceso comienza de lo primero que uno hace, lo primero que se hace, primero es una entrevista. O sea, la idea es que yo me reúna con el cliente, ya sea por Zoom o por webinar o que vengan a las oficinas, pero lo primero es escuchar a la persona en qué piensa hacer, qué piensa invertir, qué tipo de producto. Antes de hablar de cualquier término, tasas o lo que fuera, primero hay que sentarse con él. Lo segundo es, después de esa reunión que vamos a tener, que es muy corta, precalificarlo. Precalificarlo es una preaprobación de crédito, una carta que le emite el banco, donde le va a hacer saber a la persona lo máximo que le pueda prestar ese banco. Eso es lo primero. Entonces, esa carta de precalificación no tiene ningún costo, se demora a lo sumo un día. Yo lo único que necesito saber es que me digan dónde están los dineros para la inversión. Y segundo, que me digan los ingresos mensuales que tienen. Entonces, no necesito que me lo certifiquen en ese momento con un estado bancario ni nada, simplemente que me lo digan por WhatsApp o por email. Entonces, en el caso Diego me va a decir, Andrés, el dinero que yo tengo para la inversión lo tengo en un Merrill Lynch, lo tengo en una cuenta bancaria en mi país y lo tengo en unos fondos de pensiones voluntarias en mi país. Eso suma tanto. Yo listo, Diego, entonces ya sé que tiene tanto. ¿Cuánto te ganas mensual? Diego me va a decir, yo me gano mensual por mi actividad profesional 20 pesos. Con esos 2 requisitos ya yo emito la carta de precalificación. Fíjense que hasta ahora no han tenido que hacer nada, simplemente me lo han dicho verbal o me lo han dicho por WhatsApp. No tienen que llenar ni aplicaciones, no tienen que hacer nada de eso porque hasta ahora no han hecho nada. Ni han firmado un contrato ni nada, simplemente están diciendo tengo tanto y me gano tanto. Entonces con esa carta de precalificación, esa carta le sirve a todos, nos sirve a nosotros como banco pues para no perder el tiempo y saber que el señor realmente es una persona seria y tiene dinero para hacer la inversión. Segundo, le sirve a ustedes para saber hasta qué capacidad de compra tiene el señor. Tercero, también le sirve al señor inversionista, porque de pronto él quería un apartamento de $700,000 y de acuerdo a la carta de precalificación, pues de pronto tiene acceso solamente a una propiedad de $500,000. Entonces también le sirve a él esa carta. Entonces, una vez que sale esa carta, que yo se la envío al cliente con copia a ustedes ya saben qué capacidad de compra tienen y van y buscan el inmueble. Una vez que buscan el inmueble y ya al señor le gustó, entonces Diego, me encantó esa casa o me encantó ese departamento,
Diego firma un contrato. En el momento que firma un contrato, ahí sí ya entramos en un proceso de aprobación y desembolso, que se va a demorar más o menos 45 a 60 días. Ahí ya entramos en un contrato, ahí ya estamos en un negocio serio porque ya se firmó un contrato. Ahí sí me van a certificar lo que me dijeron. Entonces yo los voy a llamar. Y ahí te refieres, perdón Andrés, y ahí te refieres al contrato de compra-venta, ¿verdad? Ahí ya me refiero al contrato de compra-venta. Entonces yo te voy a decir, Diego, ¿ya firmaste el contrato? Sí, Andrés, listo. Mándame la copia del contrato de compra-venta ya firmada por ambas partes, tanto el vendedor como el comprador, y certifícame. Tú me dijiste que tenías $100,000 o $200,000 en diferentes cuentas, certifícamelo ahora sí, envíame ahora sí el último estado bancario donde yo vea esos dineros que tú me dijiste que tenías. Entonces tú me dijiste, listo, Andrés, y me gano los $50 mensuales. Listo, ahora certifícamelo con una carta a un contador o de empleador, lo que me dijiste que te ganabas. Consígueme ahora sí la referencia bancaria de la institución de tu país, mándame la fotocopia del pasaporte y la visa y llenamos la aplicación y mándame la prueba de residencia, o sea, el recibo de agua, luz, teléfono, y ahí sí ya comenzamos todo el proceso de financiamiento. Durante ese proceso pueden salir muchas más cosas. Eso lo vamos sabiendo a lo largo del proceso. Ejemplo, si resultamos que estamos financiando una preconstrucción, porque Diego la compró hace 3 años y ya le están entregando el apartamento, entonces le voy a pedir algo adicional. Diego, muéstrame, por favor, que la cuota inicial o el down payment o el pie o como lo digan en sus países, muéstrame el estado bancario o los estados bancarios donde se vea que ese dinero del down payment, cuota inicial, pie o enganche, salió de las cuentas de ustedes o de las compañías de ustedes, no de terceras personas. Entonces, eso es algo que yo lo pido después de que empezamos el proceso, porque era preconstrucción. Si no es preconstrucción y es algo que ya está listo en 5 o 6 meses, pues me vas a mostrar los estados bancarios donde están los dineros para la compra de ese inmueble. Entonces, depende, a lo largo del proceso van saliendo algunas cosas que yo les voy a ir requiriendo en los 45 o 60 días que nos demoremos en el proceso. Entonces, después de que sale ya la aprobación, hay varios actores en el proceso. Está el banco, están ustedes como compradores, está una agencia de títulos o un escrow y está el vendedor. Entonces ahí son muchas personas las que están involucradas en el cierre, que tenemos que estar de acuerdo en varias cosas, alineados, porque no solamente el banco. Nosotros dependemos de que el apartamento esté listo o la casa esté lista o lo que estén comprando esté listo. Dependemos de que salga una licencia de ocupación para que se pueda entregar. Entonces ya hay otros factores que van saliendo a lo largo del proceso, pero pues simplemente el comprador lo único que tiene que estar activo o dispuesto es a entregarme la documentación adicional que yo le pueda pedir. Le voy a pedir, por ejemplo, si cerró a nombre de una LLC, mándame los artículos de incorporación de la sociedad donde se vea quiénes son los socios, mándame el operating agreement, mándame las acciones. Entonces, poco a poco se le van a ir pidiendo unos documentos que son sencillos, pero van siendo en el proceso que se van pidiendo a lo largo de los 45, 60 días. Andrés, y dentro de ese proceso, ¿cuáles son los 3 errores más comunes que comete de pronto el inversionista extranjero que le puede causar inconvenientes al momento del cierre? Error más común cuando vamos a cerrar preconstrucciones. Ustedes que ahorita están vendiendo bastante preconstrucción que va a cerrar en 2, 3 años. El error más común es que las personas pagan la cuota inicial, pie, enganche, down payment de cuentas de terceras personas que no están en el contrato. Eso pasa muchísimo en nuestros países. Entonces resulta que yo compré un apartamento que cierra en 3 años y tengo que pagar a lo largo de esos 3 años el down payment, y Claudia y Diego me debían $50,000. Entonces yo le digo a Claudia, Diego, yo compré un apartamento en X proyecto. Póngame la plata ya. Póngame la plata ya, el proyecto la recibe y la pone como recibida de la unidad de Andrés Rivera. Cuando yo voy a aparecer allá en 3 años a hacerle crédito, porque yo aparezco más o menos unos 60 o 90 días antes de la entrega, cuando yo le voy a solicitar los estados bancarios donde se vea el down payment, cómo salió, va a salir un down payment de 2 personas que no estaban en el contrato. Entonces ahí ya empezamos a tener problemas. Que hacen parte de la LLC, ni que hacen parte de la compañía. Exactamente. Entonces, otro problema que puede sonar bobo, pero pasa. Cuando yo les pido a ustedes los estados bancarios, entonces, Claudia, Diego, muéstrame el estado bancario de enero del 2018 cuando pagaste los primeros 20,000. Ah, no, es que yo cerré el banco ya y cerré la cuenta. No tengo acceso a ese estado bancario. Eso es otro problemón, porque el banco, por conseguir un estado bancario de hace 3 años, eso es un rollo. Entonces yo siempre digo a la gente, cuando haga el pago y le llegue su estado bancario, abre una carpetica y guarde el estado bancario ahí porque se lo voy a pedir en 2, 3 años. Ese error pasa mucho. Cuando pasa eso tiene solución, pero la solución ya de pronto no es la mejor tasa. De pronto la tasa es un poquito más alta. Todo eso afecta a la tasa de interés. Exacto. Segundo error que pasa muchísimo, que cuando ya estamos al cierre, cerca a la escrituración,
la gente mueve dineros de las cuentas sin decirnos a nosotros. Entonces ya nos demostraron los dineros que tenían que demostrar, valga la redundancia, y de pronto yo te digo, Claudia, ya hay que mover los dineros a Estados Unidos porque ya la escrituración es en 15 días y pues los dineros tienen que estar en Estados Unidos para tú pagar el saldo que debes. Y resulta que tu banco no, por alguna razón no pudiste moverla de tu país a Estados Unidos, entonces le dijiste a tu tía, póngame allá en mi cuenta bancaria los 50.000 que necesito, y no nos avisaste. Cuando te pedimos el estado bancario donde estén los dineros, el banco va a mirar que tú tenías $50 el mes pasado y este mes vas a tener $200.000. Te van a decir, Claudia, ¿de dónde venían esos 99? Ah, no, de mi tía. Ya también hay otro problema, porque venía de tu tía, entonces está usando un dinero de tu tía. Ese es otro error que pasa mucho. Entonces siempre lo que yo le digo a la gente es, antes de hacer cualquier movimiento de las cuentas que tenemos registradas, en el momento que empezamos a hacer el proceso, primero dígame, pienso hacer esto, pienso hacer aquello, pues para decirle si lo puede hacer o no lo puede hacer. Ok, bueno, muy bien, Andrés, muy claro. Y bueno, ya ven qué fácil. Un día, una entrevista, muy poquita información para saber cuál es tu capacidad de endeudamiento y cuál es la capacidad de compra que tienes a través de crédito en los Estados Unidos para tomar una decisión por cualquiera de las muy buenas oportunidades que te ofrecemos aquí en Mendoza Group. Andrés, ahora, si nos puedes contar un poquito más sobre los plazos de los créditos hipotecarios que nos preguntan a veces los clientes. Nos dicen, bueno, pero ¿a qué plazos nos prestan? ¿Se pueden hacer prepagos? ¿Qué tasas de interés tenemos actualmente en el mercado y cuál pudiera ser la tendencia? Bueno, los plazos normalmente en los bancos son amortizables hasta 30 años. Unos pueden ser 15 o 30 años. Normalmente la gente los toma a 30 años con el fin o el objetivo de que la cuota sea lo más bajo posible, porque al final del día el que va a pagar ese crédito va a ser el inquilino que va a estar en el inmueble. Entonces son plazos amortizables a 30 años. Pueden escoger dos tipos de programas, los que son de tasa fija o tasa variable. Los de tasa fija, pues como su nombre lo indica, es tasa fija por los 30 años, nunca les va a variar. En eso estamos más o menos hoy al 8% efectivo anual. Eso no lo toma realmente absolutamente nadie, ningún inversionista. Ahorita les explico por qué. Y el segundo programa es uno que es tasa variable o ajustable. Tasa variable o ajustable significa que también es amortizable a 30 años, simplemente que la tasa se fija por un determinado periodo de los 30 años. Se puede fijar por 3 años o 5 años o 7 años de los 30 años. Las tasas que estamos manejando en esos programas hoy están alrededor del 6.3 al 6.8% efectivo anual. Si se dan cuenta, son casi 1.5 puntos más abajo que una tasa fija a 30 años. Ese es el que toma la gran mayoría. ¿Por qué razón? Entonces los pongo un poquito en contexto. Los bancos americanos diseñan los programas de acuerdo a las estadísticas de repago de esas deudas hipotecarias. Las estadísticas muestran que las personas que compran por inversión usualmente salen de ese vehículo, o sea, del bien inmueble, entre el año quinto, sexto o séptimo. Eso es lo que muestran las estadísticas. ¿Por qué razón? Porque los bancos estiman que las propiedades llegan a una madurez aproximadamente en esa época. Madurez es lo máximo que pueda generar en renta o lo máximo que pueda generar en valorización. Entonces, normalmente las salidas son dos. O pago yo el crédito totalmente, que eso normalmente no se ve. La segunda salida es la que toma todo el mundo, simplemente venden su inmueble, obtienen su valorización o plusvalía, le dan la vuelta al dinero y compran otro inmueble más nuevo. Entonces, basados en esas estadísticas, pues no se justificaba amarrar a una persona a un plan a 30 años fijo, al 8,5, cuando va a salir entre el año 5, 6 o 7. Eso es lo que funciona, por eso esas tasas ajustables son las que toman la gran mayoría de personas. Tasas es lo que les digo, estamos entre el 6,2 y el 6,8% efectivo anual. Se estima que podemos bajar 0,5 punto más de aquí a marzo o abril del otro año, pero para que tengan como un contexto de las tasas, cómo funcionaron antes de la pandemia en el noviembre, diciembre del 2019, estábamos cerrando al 5,8, 6,25 más o menos, 5,6, 6,25, eso es lo que estaba en noviembre, diciembre del 2019, llegó la pandemia y llegaron tasas del 2%, 3%, eso no volverá a pasar a menos de que haya otra situación parecida. Después subieron las tasas casi al 7,75, 8% y las tasas nuevamente están a la baja. Y yo creería que estamos por ahí 1,75 más arriba de lo que deberían estar. Pero se estima que con el nuevo, pues eso es lo que dicen, que con el nuevo gobierno que va a entrar, van a bajar las tasas. Pero una tasa sana, una tasa saludable va a estar entre el 5,8 y 6,25, que yo creo que el otro año vamos a llegar a eso. ¿Qué sucede? Mucha gente va a ver este webinar y va a decir, no, espéreme, yo entonces espero a que bajen las tasas el otro año. Es un muy buen punto, Andrés. Y hago mi compra el otro año, porque eso no lo dicen todo el tiempo. Entonces yo les digo, si ustedes se fijan hoy en el mercado, y ustedes lo saben mejor que yo, hoy hay muchos incentivos. Hoy
Hay muchos incentivos en gastos de cierre, en asociaciones, en predial. En el momento que las tasas bajen, esos incentivos se van a acabar y los precios van a subir porque eso ya pasó. Eso no es algo nuevo, eso ya pasó hace 3 años, 2 años. Cuando Claudia se acuerda, cuando comprar un inmueble, hacían cola y se vendía por subasta. Entonces uno hacía una subasta. ¿Cuánto vale la casa? 350,000, y el de atrás decía, yo le doy 400, yo le doy 425, listo, se lo llevó el de 425, y le hacían firmar un adendum además diciéndole, el avalúo no va a llegar, no importa, yo la compraba a 425. Y sin consideración del appraisal, sí, así, entonces, tal cual sucedió en el mercado. Entonces, eso va a pasar. Entonces, la gente que esté pensando que por ahorrarse medio punto, que realmente medio punto del 6.5 al 6.25 en $100,000 no son $40 o $50, pues una propiedad que vale hoy $300,000 o 350 va a estar en 450 en un año, sin los incentivos. Entonces, todo eso es lo que yo siempre le digo a la gente, que el hacer un crédito hipotecario no es simplemente decirle a la persona, mire, sentémonos y demos estos papeles. Esto es un trabajo que es conjunto con el Rialto, porque lo primero que nos pasa a nosotros, siempre que nos pasa a nosotros, es nos sentamos todos y después el cliente me está llamando a mí, solamente a nosotros. Oiga, ¿usted sí cree que lo que me está dando Diego y Claudia será bueno? Oiga, ¿usted cree que será bueno comprar ahora? Entonces, eso es un trabajo que es en equipo, y esto es lo que nosotros hacemos. El banco no es tanto, el banco ayuda a financiar y nos vamos a financiar, pero el banco, a nosotros lo que nos interesa es que ustedes cierren la venta, porque eso es un financiamiento que nosotros vamos a realizar. De acuerdo, y ese análisis de mercado, como tú lo planteas, pues lo tenemos nosotros acá con Diego de Mendoza Group, porque estamos acá en terreno, entendiendo cómo se está comportando, quién tiene el balón, si lo tienen los compradores, si lo tienen los vendedores, cuál es el mejor momento para entrar, cuáles son las ofertas más y los incentivos mejores para los inversionistas. Lo que tú decías, en este momento el mercado y los constructores están ofreciendo unos incentivos bastante buenos para el inversionista, y pues no vale la pena esperar el medio punto que se va a bajar, porque los precios van a subir cuando pase eso. Claramente es lo que va a pasar. De hecho, Claudia, nosotros también tenemos como banco incentivos, dependiendo del monto del préstamo. Entonces yo muchas veces... Eso dejamos ahorita para el final y le decimos a los que... No, pero lo que les iba a explicar es... la foto de la pantalla que aparece Andrés para pedir los incentivos. No, lo que les iba a explicar, lo que normalmente el tema solo, es que ya unos incentivos. No, yo le digo a la persona es el incentivo que le puede estar dando el banco, haga los números de esperarse una tasa en un año al punto 25 más baja, que solo los incentivos que nosotros le damos, por ahí ya pasó hace tiempos ese ahorro de plata. De acuerdo. Y adicionalmente, Andrés, si comparamos las tasas de acá con las tasas de nuestros países en Latinoamérica, pues las tasas de acá son fantásticas. Pues yo te voy a dar un ejemplo. Yo compré un apartamento ahorita en Bogotá, y yo hice mi crédito en BBVA, Bancolombia, Scotiabank y creo que fue la vivienda. No fue posible que me aprobaran un crédito. Wow, ¿de verdad? Sacar un crédito, igual que ustedes allá, sacar un crédito para un local es complicadísimo. Yo no pude sacar un crédito, no fue posible porque no me quisieron valer mis ingresos fuera de los Estados Unidos. Eso es lo que yo le digo a los inversionistas, o sea, el tener la oportunidad de comprar un bien inmueble acá, nuevo, con financiamiento, cuando ni siquiera acá tienes historial crediticio, eso sí. Es fantástico, es una gran oportunidad. Diego, y aprovechando que Diego es financiero y conoce todo este tema de cómo apalancarse en este tipo de herramientas, como es el financiamiento hipotecario, Diego, ¿por qué crees que se le dificulta al inversionista dar este paso de financiarse? ¿Sienten que la deuda es mala? Puede ser ese un factor. Creo que como estamos enfocados en nuestros inversionistas en Latinoamérica, el tema del costo de la tasa de interés que supera o que está arriba del doble dígito, cuando a eso le sumas los costos de operación, es difícil que con lo que renta una propiedad te dé un flujo de caja positivo. Entonces, si tomas deuda, sientes que el que está haciendo el negocio es el banco y no tú. Y eso puede generar miedo, y también por eso el inversionista latinoamericano quiere pagar más rápido el crédito, pero en las opciones que nosotros les ofrecemos a nuestros inversionistas en Mendoza Group, claramente les explicamos cómo estas opciones, y por favor búsquennos porque se las vamos a presentar, cómo estas opciones les permiten cubrir los gastos operacionales, les permiten cubrir la hipoteca, les dejan dinero en el bolsillo y ustedes se ganan la valorización sobre la plata de ustedes más sobre la plata del banco, y ahí es donde se genera la mayor riqueza en real estate, como lo hemos dicho en otros videos y otros contenidos que hemos compartido con ustedes. Excelente. Totalmente de acuerdo. La otra cosa es que muchos en los países de Latinoamérica tenemos la ideología de nuestros abuelos, que nadie quiere sacar un crédito, nadie quiere tener una deuda porque le estamos debiendo.
y la gente no entiende, tiene que tener una diferencia que es muy diferente cuando uno va a comprar vivienda para vivir uno, a cuando uno va a comprar una vivienda de inversión. Porque uno cuando va a comprar para vivir, pues usted no está buscando retornos ni nada de eso, sino un buen apartamento bonito donde usted pase rico y viva feliz y sus colegios al lado feliz. Pero cuando usted está comprando por inversión, usted está buscando retorno. Y lo que decía Diego, el retorno sobre la totalidad del inmueble, del cual usted pagó solamente el 20 o el 30%. Es un negociazo. Andrés, para finalizar, ¿qué consejo le puedes dar a todos los inversionistas que en este momento están pensando invertir acá? Dar ese paso de compra de inmueble acá en los Estados Unidos y que todavía no toma la decisión. ¿Qué consejo le puedes dar tú con estos 20 años de experiencia y con todos los casos que tú has visto y casos de éxito real? Porque tienes muchos casos de éxitos dentro del banco. Te hago un paréntesis ahí, yo llevo 26 años, en 26 años solamente 2 créditos han sido negados. O sea, eso no es nada. Lo que yo siempre le aconsejo a la gente que me dice, Andrés, estoy pensando en invertir en Estados Unidos, ¿qué consejo me da usted? Lo primero que yo le digo es, consígase un realtor que sepa de este tema, que le explique las opciones, le explique los números, le explique lo sencillo, además que es porque otra cosa, la gente cree que rentar un inmueble es dificilísimo, como en los países de nosotros, que ponen a rentar un inmueble y ahí se demora un año rentándose. La gente no cree que en Estados Unidos se renta muy, muy rápido. Entonces le digo, vaya, busque un realtor con experiencia, dígale que le enseñe los proyectos, que le haga los números, que lo del crédito yo me encargo. Eso es lo primero que yo le digo. Y no lo piense tanto. O sea, es que lo que nosotros hacemos, pues para que la gente sepa, con Claudia estuvimos en México, ahorita por todos lados estamos viajando. No es tanto vendiendo un crédito ni vendiendo un inmueble, sino la gente sale de esos congresos o de esos seminarios. Nunca se le ha ocurrido lo fácil que es invertir en Estados Unidos. Cuando sale de ahí dicen, yo no tenía ni idea que esto era tan fácil. Yo no tenía ni idea que esto era tan... Como si se les quitara una tela de encima, como si de verdad encontraran que es muy sencillo hacer el proceso acá. Lo que tú dices, Andrés, acá lo importante es asesorarse bien, tanto de un banco como un realtor, como de un grupo, un equipo de trabajo que esté de la mano con el inversionista. Eso es clave. Yo siempre digo, ábrese con un realtor bueno. Y segundo que le digo es, no escuche a nadie más. No escuche a su amigo o su vecino que le dijo que le fue mal, ni tampoco escuche a su vecino o amigo que le dijo que le fue súper bien. Porque usted no sabe cómo le pueda ir. Normalmente lo malo es lo que le queda a uno en la cabeza. Lo bueno nunca se dice. Lo malo sí se dice. Entonces no escuche a sus vecinos, no escuche nada. Tome un realtor, analice el realtor, pues sepa quién es Claudia, sepa quién es Diego, vea su background, porque hay muchos realtor que apareció hace 3 meses. Sepa quiénes son y si escogió uno, créale a esos, porque pues esos hacen el mismo trabajo que muchos otros, pero si esos son responsables y profesionales, quédale a esos, no se vaya por otro lado, porque si no, no lo va a hacer nunca. Tal cual. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo. Diego, muchísimas gracias. ¿Algo por decir, Diego, para finalizar? Solamente invitarlos a que de verdad no aplacen sus sueños. Miren lo fácil que es tener acceso a financiación. Hay unas oportunidades maravillosas aquí en el mercado de los Estados Unidos, maravillosas en la Florida específicamente. Estamos aquí para apoyarlos. Qué mejor que con este súper aliado Q Capital para que puedan lograr esos objetivos y esos sueños de invertir en los Estados Unidos. De verdad, háganlo porque es muy fácil. Y eso que no hablamos de la parte de la evaluación del peso. Hablemos rapidito, Andrés, no nos quedemos con eso. No, que yo normalmente también le digo al señor Andrés, y si no se valorice, yo asuma que usted compró y asuma que no se le valorice un peso. La sola evaluación a lo largo del tiempo ya usted está ganando dinero. Está en un mercado en dólares, está en un mercado donde las reglas son claras, no cambian cada cambio de gobierno, hay reformas, allá no, allá todo está ya muy establecido. Usted sabe cuáles son las reglas del juego en el momento que entra. Sobre el tema de devaluación, también cuando los clientes escuchan, usted se ganó la devaluación sobre el valor total del activo, no solamente sobre lo que usted invirtió, sino también sobre lo que el banco le prestó. Algunos inversionistas nos responden, sí, pero es que yo tengo que pagar esa deuda con pesos. No, porque justamente el flujo que genera el alquiler, que es en dólares, le repito, en las opciones que nosotros les tenemos, les dan para pagar los gastos operacionales, les dan para pagar su hipoteca y les dejan dinero en el bolsillo. Entonces, de verdad, no lo aplacen. Pregúntenos, consúltenos, estamos para ayudarles. Así es, muchísimas gracias, Andrés, muchas gracias, Diego, y bueno, ya solo quedan 2 cosas por decir. Una, usted puede hacer con esta información, guardarla o tomarla realmente y empezar a hacer que ese sueño o que esa idea de invertir acá en los Estados Unidos sea una realidad. Nosotros estamos acá para apoyarlos y nos vemos en nuestro siguiente webinar.